Gaizka egunon. Aste berezia, hasi behar duzu, bi partidu, gainera kanporak eta ezberdinetan, Liga, Kopa, nola aurre egiten diozu, aste berezi eta garrantzitsu honi? Bueno, lehenengo kopari begira, bihar dakau partidua, eta, bueno, gero egia da olakotan pixkat ere begiratzen diozula bigarren partiduari, pixkat minutu aldetik pixkat antolatzeko, jokalarien esfortzua, partidu batetik gatoz, beste batera goaz, hortik 3 egunera beste bat, orduan pixkat dauzkagun jokalariekin pixkat antolatu, eta, bueno, helburuarekin kopa pasatzeko lehendabizi ez. Zuk esan duzu, Kopa lehendabizi, partidu hori da, kale edo bale, horrez dago besterik. Bai, partidu politak izaten dira, ez, azkenean 80 minutu edo gehiago, eta irabazin beharra, eta, bueno, esan nizuen aurretik badala txapelketa bat gustatzen zaiguna, eta nahi duguna aurrera egin, jakinda Arerio oso zaila tokatu zaiguna, gainera beraien etxean, eta, bueno, egingo ditugu aleginak pasatzeko. Ez dakit datua oso esanguratsua den ala ez, baina zuekan ligan irabazin zenuten ezkeroztik, 10 partidutan 9 egin ditu galdu gabe Tenerifek. Beti gora datorren taldea da, oso momentu ez esango oso gozoa, baina momentu honean dagoen taldea. Bai, oso jokalari onak ditu, eta talde ona, sendoa, gol gutxi jasotzen ditu, eta defentsa, taktikoki defentsari garrantzi handia ematen diote, eta ez zaio inporta baloi gabe jokatzea, eta naiz eta etxean jokatu askotan aurrekoan bezala Lugoren kontra jokatu zuten, eta askotan Lugok eraman zuen baloi jabetza eta erasoko jokoa, eta, bueno, askotan ez zaio inporta ez da kontraerasoan jokatzea etxean jokatuta ere, eta gauzak oso argi dauzkat, eta gero jokalari oso nagoian, azkenan Henri Gallego, Sasoa, ez da jokalariak kategorian aldea egiten dutenak, ez. Bakarretoko atzerate, bertan irabazi duena, 2 partidu galdu ditu, batzuen kontra ligako partiduak erreferentzi bezala balio dezake. Bai, kasu honetan bai, beraiek beti jokatzen dute berdin, ez? Eta gukan 2 sistemakin jokatu genuen, 4 eta gero 5, eta, bueno, bai, pizkat balio digu ikusteko zer egin genuen ondo, zer ez genuen eginan ondo, ze eurak berdin jokatuko dute. Eta bai balio digu behintzat taktikoki eta talde antolatzeko, eta jakiteko non egin dezakegun min, eta eurak non diren onak, eta non aldiguten min egin, guzti hori jakiteko bai izango da partidu bat planteamenduan antzeko, ez. Partidu pilaketa dago urtea bukatu aurretik, garrantzitsua bajak egotea, ez da, Llorenterena momentu txarrean iritsi da. Bai, danak, ez, egia da 5 jokalari hola ditugula kanpoan, eta denbora askorako, edo, bueno, ez behintzat aurten ez dute jokatuko, eta, bueno, daukagunekin aurrera egin behar dugu, eta, bueno, filialekoren bat, bigarren taldekoren bat ere ikusiko dozu deialdian, eta jokatzeko aukerakin, eta, bueno, danangan daukagu konfiantza, baina bai egia da, beste taldeak ere bai, ikusten duzuz beste taldeak eta danak dauzkate jokalari lesionatuak, eta urte bukaera hontan negua etorri dan bezala, eta talde guztiak gaude baja desentekin, ez gu bakarrik, beraz aitzaki bezala ezin dugu hori erabilez. Urteak gora berasko izaten ditu, baina, bueno, azkeneko 2 partiduetan berdinketa bat, porrot bat, konfiantza aldetik zemuz zaudete? Oso ondo, azkenean bigarren maila ezagutzen duenak badaki egon zaitezkela jardunaldi batzuk irabazi gabe, normala danez, beste taldeak goian daudenak Almeriak enduta ikusten ditut euren partiduak, eta inok ez dauka sobrarik hemen, eta oso berdindua dago dana, eta, bueno, aurrekoan ez gendun irabazi, puntu bat gehiago daukagu, berdindu egin genuelako, eta aurrera begiratu behar dugu, eta lasai gaude. Horrelako partidu bati finala balitz bezala aurre egin behar zaio. Zati kale edo bale da, horrez dago bigarren bueltarik. Bueno, oitu da, disfrutatzeko ligak pixkat sufrimentu gehiago sortzen dizu, bueno, azkenean puntua jokoan daude, badakizu hor nahi duzula jarraitu, goikoen artean, eta beti dago tentsio gehiago, eta behar gehiago, ez gure partetik, besteen partetik, ez? Baina kopak, ez dakit, ilusioa sortzen dizu, eta ez dakit presio gutxiagorekin jokatu dezakezu, soltuago, jakinda asko dagoela irabazteko eta galtzeko esain beste, nik alde hortatik kopan beti uste dut, nahiz eta bai final bat izan, edo, bueno, final bat ez da, baina bai partidu batera da, eta hori, baina jokatzeko eran eta hori,
Uste dut partidu politak direla jokatzeko, eta ez dagoela ligan dagoen tentsio hori, ez? Ez gure partetik, ez besteen partetik, ez? Semana larga, con muchos días fuera de casa. ¿Cómo afrontáis esta semana importante y larga? Bueno, 2 partidos en las islas, ahora Tenerife y luego Las Palmas, y bueno, pues lo afrontamos con la máxima ilusión, ¿no? La Copa siempre es una competición bonita en la que puedes jugar más desinhibido, ¿no? Puedes jugar sabiendo que es un partido que puedes quedar fuera, pero que también es una ilusión y que no hay las tensiones que hay en la liga y esas necesidades, no por parte nuestro solo, sino por parte de otros equipos, y es una ilusión el poder seguir adelante y iremos allí a intentar ganar. Con este sistema de competición no hay margen para el error. O ganas o te vas fuera. Sí, es cale o vale, ¿no? No sé cómo se dice en castellano, pero sí, tenemos que intentar pasar, porque si no, nos ha tocado también un rival difícil, fuera de casa además, pero yo al equipo creo que tiene esa ilusión de poder seguir adelante en esta competición y bueno, sabiendo que también tenemos otro partido el sábado en Las Palmas también muy importante contra un rival directo, y manejaremos todo eso para hacer un equipo competitivo mañana y otro equipo también competitivo el sábado, ¿no? Sois de los pocos equipos que han logrado vencer en el Heliodoro, tan solo ha perdido 2 partidos en casa. ¿Puede servir como referencia aquel partido liguero? Ojalá, ¿no? Ojalá se pueda volver a repetir el mismo resultado que la última vez que jugamos allí. Bueno, no lo sé. Cierto es que el partido sí que se puede parecer bastante, ¿no? En lo táctico, porque ellos siempre juegan igual. Y es un equipo que está muy bien haciendo lo que hace, jugando de la manera que juega, está arriba en la clasificación por méritos propios y tiene muy buenos futbolistas, y luego que es un equipo tácticamente muy trabajado, en un 4-4-2 muy estricto, defensivamente, encajan muy poquitos goles y eso les hace fuertes, ¿no? Y bueno, también ellos, yo creo que ahí también tuvieron dificultades contra nosotros y trataremos también de explotar si es que tienen alguna deficiencia o algún sitio por donde podamos entrar y tratar también nosotros de hacer un partido defensivamente bueno como hicimos allí y mantener la portería a cero, ¿no? Por enésima vez os volvéis a encontrar un equipo en un muy buen momento. Desde que perdió con vosotros, de 10 partidos tan solo ha perdido 1. Parece claro que viene de abajo arriba. Sí, es un equipo que está muy bien, pero bueno, el otro día contra el Lugo pasó muchas dificultades también. Aquí todos, nadie, no veo, quitando la Almería, no hay ni un equipo que gane fácil o que tenga una superioridad. Todos ganas un día, otro empatas, otro tienes muchas dificultades, otro pierdes. Creo que Tenerife está muy bien, creo que es de los mejores equipos hasta ahora, pero nosotros también lo somos, y esperamos también pues que mañana podamos hacer un buen partido y pasar la Copa. En ese aspecto, la fortaleza mental, ¿hasta qué punto es importante? Porque cuando los resultados no acompañan, como estos 2 últimos partidos, ser fuerte mentalmente es lo que te mantiene, ¿no? Sí, pero quiero decir que nosotros mentalmente no tenemos ningún problema, ¿no? Creo que los resultados nos están acompañando mucho. Estamos en una muy buena posición, haciendo una magnífica temporada, y hemos empatado el último partido y perdimos en Zaragoza, pero eso en segunda no es una mala racha de resultados. Una mala racha de resultados es lo que tiene el Sporting, por ejemplo, que con el equipo que tiene lleva 8 o 9 partidos sin ganar. Nosotros es verdad que perdimos en Zaragoza 1-0 y empatamos el otro día, pero eso en segunda es lo más normal del mundo. Es imposible ganar siempre, no tenemos la capacidad de hacerlo además, y lo que tenemos que intentar es ahora disfrutar de la Copa, tratar de ganar y pasar, y luego pensar el sábado en un partido también que tendremos contra un rival pues muy bueno y directo además, ¿no? En semanas como esta es cuando más se nota las bajas. Tenéis bajas importantes y cuando hay 2 competiciones siempre viene bien que la plantilla esté al completo. Sí, pero sobre todo por número de gente, ¿no? Ahora nos pilla justo, sí, en lo peor, porque tenemos bastantes bajas, pero yo nunca me quejo de las bajas porque también miro otros equipos que también tienen bajas. O sea, que todos, el invierno ha sido duro y eso parece que no, pero a nivel de lesiones se nota mucho por los campos, por bastantes cosas, la acumulación de partidos, y han sido un par de meses en los que prácticamente todos los equipos cuentan con muchos lesionados, y nosotros ahora hemos tenido 4 o 5 seguidos encima de una duración bastante larga. Por lo tanto, pues nada, hacer frente con la gente que tenemos y tratar de organizar bien los minutos para que estemos bien físicamente en estos 2 partidos, ¿no? En casa lo estáis haciendo fabuloso, la verdad es que los números son increíbles, fuera os está costando un poco más.
podéis ver esta semana como una muy, muy buena oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y decir, también fuera de casa estamos aquí. Así es, sí, sí. Yo creo que tenemos una oportunidad muy bonita en estos dos partidos contra dos de arriba de la tabla, contra dos de los mejores equipos de la competición, de poder demostrar, ¿no?, que tenemos el nivel como para jugar fuera de casa, igual que lo estamos haciendo en casa, ¿no? Sabiendo de la dificultad de los partidos, pero también es un reto el poder ir a esos campos y poder ganar y poder demostrar que tenemos un magnífico nivel no solo en casa, sino también fuera, ¿no? Geraldo Marisca, ¿qué tenéis que hacer bien para superar a un equipo como el Tenerife en su campo? Bueno, primero allí tuvimos fases en las que jugamos muy bien con balón. Yo creo que es un equipo que a veces te da el balón, ¿no? No le importa estar juntito y en 4-4-2 y darte el balón. Tenemos que administrarlo bien cuando lo tengamos, porque seguro que va a haber fases que lo vamos a tener. Y luego, pues lógicamente, en un campo tan ancho y tan grande no es fácil defender. Tenemos que tener las líneas juntas y evitar un poquito pues el juego ofensivo de ellos, ¿no? Fuera de casa, mantener la portería cero creo que es algo que no es fácil, pero que es muy importante para nosotros y tratar de hacer un buen partido defensivamente también, porque ellos cuentan con jugadores de mucha calidad, ¿no? Eskerrik asko, eta bidai ona izan.